Hola, ¿cómo andan? ¿Querés cambiarte? Sí. Hola, profe. Hola, profe. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿No deja? Ah, ahí está. No quiero nada, que no se vea eso. Ah. Bueno, gracias, hija. Dale, gracias, mi amor. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Modo viernes, estamos todos modo viernes, se pasa la semana por encima. Bueno, cuéntenme un poco qué dudas tienen estos días, qué necesitan, qué temas no les quedan claros. Los escucho. Hola, buenas tardes, profe. A mí no me queda muy claro en el caso de los efectos que produce la quiebra sobre los contratos de trabajo en relación Sí. al tercero que adquiere la empresa y los contratos que se reconducen. No me queda claro si finalizan o si continúan. No, pero ahí me estás mezclando continuación de la explotación, o sea, vos necesitas saber qué pasa con los contratos de explotación y después si el tercero adquiere la empresa. Claro. Bien, en los contratos, a los fines de la continuación de la explotación es el síndico el que determina qué contratos van a continuar y cuáles se van a resolver. Los que se resuelven, por ejemplo, el síndico agarra y hace la presentación del informe del 190 y dice, bueno, yo voy a necesitar de 20 trabajadores 10 nada más. Lo demás es una carga que no puede soportar la empresa. Entonces, esos 10 se van a reconducir, que en realidad sabemos que ese término reconducir es errado porque nunca se extinguió el contrato de trabajo, no es que se extinguió y vuelve a nacer, sino que quedó suspendido como consecuencia de la sentencia de quiebra por un plazo de 60 días, si no me falla la memoria, que es el plazo que lleva todo el resolver si se continúa con la explotación o no se continúa con la explotación. Aquellos que se resolvieron se consideran resueltos a la fecha de la sentencia de quiebra. Y esos trabajadores que ahora pasan a ser acreedores, porque ya no son más trabajadores, tendrán que ir a verificar su crédito, como cualquier otro acreedor, lo que se le adeuda, si se le adeudan haberes, y además a los fines de verificar la indemnización que les va a corresponder por esa resolución de contrato, el juez deberá valorar si esa quiebra fue culpable o fraudulenta para aplicarle el 245 o el 247. ¿Hasta ahí me siguen? Que en realidad la calificación de conducta, ¿se acuerdan que está derogada a los fines de la inhabilitación? Estaba vigente en la 19.551, pero se derogó y se mantiene a este solo efecto, de valorar la conducta del empleador, en este caso del hoy fallido, para ver si la indemnización que se paga a los trabajadores desvinculados es la plena del 245 sin causa o la reducida del 247 con causa. Todo 245 y 247 de la LST, de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Ahí estamos? Bien. ¿Qué pasa si un tercero, que voy a chusmear la ley porque ahí se me hizo un blanco a mí, si un tercero adquiere la empresa, que es lo que vos me estás preguntando, o sea, continúa con la explotación y sabemos que la continuación de la explotación es a los fines de vender la empresa en marcha, no es a los fines de que la empresa no se venda, o sea, es una forma de liquidación la continuación de la explotación, no es que es la readecuación de la actividad de esa empresa, es una forma de liquidación de los bienes. Voy a chusmear porque me metí en el Zoom. Lo de contrato de trabajo me acordaba, pero déjame que se me refresque la memoria. Hace un montón que no veo este tema. Contrato, cuestiones sobre locación. Acá estoy. Extinción de contrato. Obligación laboral. El adquirente de la empresa llamado Claro, ahí está, ya está. Lo que dice, ya me acordé. Lo que dice es que lo que va a adquirir el tercero es libre, o sea, solo adquiere a los trabajadores que continuaron en la actividad, pero solo por lo devengado desde la fecha en que se resolvió la continuación de la explotación.
todo lo que se le deba a los trabajadores con anterioridad, antigüedad, vacaciones, haberes anteriores a la sentencia de quiebra, eso lo asume el fallido y deberán los trabajadores ir a verificar. Es como que se desdobla la antigüedad laboral de esos trabajadores, pierden la antigüedad y al tercero la adquiere limpia, la adquiere con los empleados que están en nómina desde el momento que se decidió la continuación. Si no, te planteo este caso, Abril, yo continúo con la explotación, en mi nómina tengo de 20 trabajadores, quedaron 10, porque el síndico consideró que había mucha carga. Y de esos 10, hay uno que tiene 30 años de antigüedad. Obviamente, si el tercero compra la empresa con un tipo, perdón, no es por ser despectivo, con un trabajador que tiene 30 años de antigüedad, es obvio que se está comprando un pasivo potencial enorme, porque en el momento que lo tenga que desvincular, 30 años obviamente se supone que ya tendría que estar jubilado, pero en el hipotético caso que no se haya jubilado y que hoy aparte por ley no lo podés intimar hasta que se jubile, hasta que no tenga 70 años de edad, o sea que podrías tener una persona con 30 años de antigüedad y 50 años de edad, perfectamente, porque yo trabajaba a los 20, el tercero va a comprar una bomba. Entonces, para fomentar la adquisición de la empresa en marcha con planta de trabajadores, se le limpia toda la antigüedad. Entonces, solamente ellos lo compran con la antigüedad que se devengó desde el momento de la continuación de la explotación. Todo lo anterior van a tener que ir los trabajadores y verificarlo en la quiebra. Y cobrarán esos trabajadores del producido del bien, que cuál es el valor de venta, el valor de realización del bien en marcha. ¿Entendés? Sí, ahora entendí más claro, porque me queda la duda porque el artículo 198, en la Sí. segunda parte dice que uno de los supuestos de extinción es la adquisición por parte del tercero, de la extinción Sí. del contrato de trabajo. Sí, Entonces no se correcto. extingue. Sí, en realidad sí se extingue, porque te estoy diciendo que se le va a... porque es así, los trabajadores que continúan, vos pensás que tiene fecha, no sé, de ingreso a la empresa en el 2010. Yo quebré en el 2020 y se adquiere en el 2021. Yo soy uno de los que se elige la continuación, o sea que yo estoy en la nómina que continúo. ¿Bien? Todo lo que es anterior al 2020 va a tener que ir a verificar el trabajador. Porque es como que se extingue el contrato respecto de él y va a empezar a trabajar para la quiebra. No va a seguir siendo el mismo empleador, no va a seguir trabajando para Silvina. Trabaja para Silvina Quiebra. Entonces vos, Abril, vas a tener que ir a verificar todo lo devengado entre 2010 a 2020. ¿Y cómo lo verifico? Artículo 245 o 247 de la LST, según lo que determinó el juez en cuanto a la calificación de conducta del deudor, en este caso mía, si la quiebra fue culpable o fraudulenta. Cuando el tercero compra, me va a comprar a mí, con X cantidad de trabajadores, pero a partir del momento en que se decidió la continuación, porque él ya sabe que compra esto. Compra una empresa que tiene 2 secretarias, 4 operarios y 5 técnicos, que empezó a funcionar como Silvina, empresa en quiebra, a partir del 2020. ¿Entendés? Claro, habría como una innovación. Sí, en realidad se extingue un contrato y empieza otro. Claro. En caso que se adquiera. ¿Y si no se adquiere? A ver, si no se adquiere, o sea, si no hay continuación de la explotación y hay cierre, ahí se va a extinguir todo. Y va a tener por la parte que es anterior a la sentencia de quiebra, que iba reclamando la verificación, y por lo posterior de vengado, el posfalencial. Podrás iniciar el reclamo que corresponda. Y vamos a decir, contra los bienes que el deudor tenga por el 104. O sea, aquellos desafectados del desapoderamiento y los que adquiera después de la rehabilitación, que no están afectados a esta quiebra y pueden dar lugar a una nueva quiebra. ¿Se acuerdan del 104? Que es el remanente, o sea, el 104 lo que determina es que el activo falencial, postfalencial, va a estar
conformado por el remanente de lo que sobre de la quiebra anterior, o sea, de la quiebra que está en trámite, más lo excluido del desapoderamiento. En realidad eso no se lo pueden tocar al deudor en la quiebra esta, más lo que queda después del cese de la inhabilitación. La quiebra actual no se puede tocar, pero sí lo pueden atacar los postfalenciales de la manera que quieran. Porque es un activo disponible del deudor. Es un activo sobre el cual el deudor tiene plena capacidad. En un pizarrón lo veo más fácil, pero acá hago, estoy haciendo lo que puedo. ¿Sí? ¿Hay más claro o no? Sí, igual me queda, perdón que insista, pero me queda una duda en relación a lo que es posterior a la sentencia de quiebra. Eso es a cargo de quiebra, esos salarios que le tienen que... Eso se paga con, o sea, los haberes, los alquileres, los seguros que se generen como consecuencia de la continuación de la explotación, debieran pagarse con el propio resultado de la explotación. Si no alcanza ni para eso, la explotación es deficitaria y el juez debe disponer el cese de esa continuación de la explotación, que es una causal de extinción, de hacer cesar la continuación en forma anticipada, que sea deficitaria. O sea, se supone que hay un informe técnico del síndico que dice, bueno, para continuar con esta actividad necesitamos esta estructura laboral y todos estos gastos operativos, alquileres, seguro, materia prima, lo que fuera. Bueno, da la ecuación, o sea, la empresa sigue generando X cantidad de plata para solventar todo esto. Si genera nuevo pasivo, obviamente es deficitaria y directamente vendamos la empresa no en marcha, sino como bienes en conjunto o bienes por separado. La idea es buscar la mejor forma de liquidación de la empresa, no complicar aún más, o sea, de esta manera complicarías a los acreedores postfalenciales que en principio no tienen por qué verse afectados por esta quiebra. Bien, gracias, profe. ¿Ahí más claro? Sí, está mucho más claro, gracias. ¿Qué otra duda? Profe, yo tengo una duda con lo de las obligaciones solidarias y eso, porque el 136... 136, 137, divino ese. Esto es así. Sí, es divino. Esto es así, déjame leer el artículo que me acomodo la cabeza. Todos los años me lo hacían dar a mí cuando estábamos en presencial porque es horrible. El tema es el siguiente. Bien. Yo vuelvo a compartir pantalla. Yo deudor, tengo 1, 2, 3 créditos que están afianzados. O sea, yo, Silvina, le debo a Natalia y vos, Trinidad, sos mi garante. Como vos no confías en que yo vaya a pagar, querés garantizarte tu derecho de repetición eventual, porque en realidad hoy debería pagar yo. Pero como vos no confías, garantizás con una hipoteca o prenda sobre algún bien mío. Vos sos fiadora mía, nada más que sos fiadora con garantía hipotecaria o prendaria. Esto es lo que está planteando el 137. ¿Cuál es la situación? Era acertada tu sospecha, yo no iba a pagar, no solamente que no iba a pagar, sino que yo, deudora, me declaro en quiebra. Bien. A mi quiebra, ¿quién va a ir? Va a ir mi acreedora, que era Natalia, para la cual vos también eres mi garante, va a ir a verificar por el artículo, en este caso, 200 o 202, según sea la vía, y también vas a ir vos a verificar. ¿Por qué vas a ir a verificar? Porque el artículo 200 y 202, en realidad el 200 como regla general, determina que todos los acreedores de causa título anterior deben verificar, inclusive los condicionales. O sea, todos los de causa título anterior, no importa la fecha de vencimiento, sino que importa cuándo nació la obligación. Vos, Trinidad, en contra mío, tenés un crédito eventual, que ¿cuál es? Que yo no pague y que vos debas responder frente a esa deuda. Y vos vas a tener después un derecho de repetición contra mí para
reembolsarte lo que le pagaste a mi acreedor, pero que vos me afianzaste. ¿Me van siguiendo? Entonces, llega el momento, verificó la acreedora, verificó el fiador, vos, Trinidad, tenés hipoteca o prenda. ¿Bien? Pero la acreedora no tiene hipoteca o prenda. La acreedora era una acreedora común. Lo que pasa es que esa hipoteca o prenda era en beneficio de esa obligación. ¿Verdad que no me quiero perder con la... Si te estoy diciendo una pavada o lo tengo en la cabeza, pero... El producto de este fondo de... Sí, perfecto. Entonces, ese bien, hipotecado o prendado, que es mío, obviamente, vos me lo hipotecaste o prendaste, pero es mío el bien, está hipotecado o prendado a favor tuyo, pero por el crédito original de Natalia, que es la acreedora. ¿Bien? La acreedora no tiene hipoteca o prenda, la que tiene la hipoteca o prenda es Trinidad. Llegamos al momento de la liquidación y ese bien se subasta. La ley lo que prevé, esperen que no puedo. La ley lo que prevé es lo que se llama una preferencia especial a sistemática, que no sé si las vieron, las preferencias especiales a sistemáticas. ¿Vieron algo de privilegios o todavía nada? No, bueno. Nada. Bien. Nosotros tenemos, y voy a hacer un paréntesis para entender el 137, nosotros tenemos dentro de la ley concursal un sistema cerrado de privilegios. Hay un capítulo exclusivo dedicado a privilegios que está a partir del artículo 239 y, si no me falla la memoria, al artículo 250. En ese compendio de normas se establecen los únicos acreedores que tienen privilegio. ¿Qué es privilegio? El privilegio es la preferencia de ser pagado antes que otro. Cuando uno habla de privilegio, es prioridad en el pago. Que claramente se ve en forma notoria en una quiebra, porque trabajamos un montón el tema de los privilegiados en el concurso, y vimos que ser privilegiado en el concurso no me daba garantía de que cobrar antes. Hay un solo caso que me da garantía, entre comillas, de cobro anterior, que es el del artículo 16, el pronto pago. Pero terminamos viendo que los acreedores laborales, en realidad lo que tienen es un derecho a la pronta verificación, pero no significa que van a cobrar antes, porque si no hay fondos líquidos no se les paga y tienen que esperar las etapas del proceso. ¿Hasta ahí vamos? Como este sistema está cerrado y solamente tienen privilegios los reconocidos en el 241 y 246, taxativamente regulados ahí, con remisiones a otros ordenamientos, pero taxativamente ahí regulados, hay diseminados otros supuestos de cobro prioritario, que no es privilegio, porque el privilegio es solo de ley, pero la propia ley concursal prevé otros supuestos de pago prioritario por determinadas circunstancias en favor de algunos acreedores. Y esos pagos prioritarios, la cátedra, solamente la cátedra los denomina así, son denominados preferencias especiales a sistemáticas. ¿Por qué? Porque no es un privilegio, porque les repito, el privilegio solo lo reconoce la ley, y no están mencionados en el capítulo de privilegios. Son especiales porque recaen sobre un bien determinado, o sea que esta posibilidad de cobro prioritario lo tengo sobre la realización de un bien. Siempre el privilegio se tiene sobre el producido del bien, no sobre el bien. No es que yo me voy a poder llevar el auto, yo me voy a poder cobrar antes del producido del auto, que no es lo mismo. No es lo mismo subirme al auto que es tener que esperar que lo secuestren, lo rematen y recién ahí pagarme. Y es asistemático porque está fuera del capítulo de privilegios, fuera de este compendio de normas del 230, dije bien, ¿no? Del 239 al 250, que regula específicamente los privilegios. El 137 es uno de estos casos de preferencia especial a sistemática. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo, ya tomé envión y ya me puse en tema. La situación era la siguiente: Silvina debe, Trinidad garantiza como fiadora o codeudora solidaria a favor de Natalia. Llega el momento del pago, Silvina no solamente no paga, sino que quiebra,
Y eso obliga, entre paréntesis, porque sabemos que es un deber jurídico con la consecuencia de una carga, a que Natalia y Trinidad tengan que venir a verificar a mi quiebra. Mi quiebra obviamente supone la liquidación de todos mis bienes, y entre esos bienes liquidan el bien sobre el cual Trinidad tenía garantizado su derecho de repetición con hipoteca o prenda. Es lo mismo. Bien. La lógica indicaría que primero sobre ese bien debería cobrar Trinidad porque es la acreedora privilegiada de ese bien. Pero dado que esa garantía se constituyó no en beneficio, sí en beneficio de Trinidad, pero Trinidad como fiadora de una obligación anterior, que es la asumida por Silvina con la acreedora, el artículo 137 le reconoce a la acreedora la posibilidad de cobrar sobre el producido de ese bien en forma prioritaria. Y a ver, me van a decir, bueno, pero Trinidad se queda sin garantía. A ver, Trinidad no pagó nada. Trinidad no tuvo que desembolsar nada. Ella estaba garantizando su derecho de repetición. Pero en realidad, si no pagó nada, que cobre primero la acreedora. Y si hubiera pagado Trinidad, obviamente la acreedora no hubiera venido a verificar, y hubiera verificado solamente Trinidad, y cobra como acreedora privilegiada. Entonces, el 137 lo que regula es esto: un mejor derecho, en este caso a la acreedora en común del deudor fallido y de un fiador no fallido, que por tener un derecho de garantía real sobre un bien, se le permite cobrar antes, como en un punto para hacer efectiva la garantía que prestaba Trinidad. No sé si queda claro cuál es el supuesto. Sí, sí, perfecto. De preferencia especial a sistemática, son 3 casos. Es casi el 120, el 137 y el 141. 120, 137. 141. Bien. El 120 es el derecho que se le da, a que inicia la acción de ineficacia. ¿Vieron las acciones por conocimiento del estado de cesación de pagos? Si como consecuencia del inicio de esa acción, y esa acción resulta positiva, y el bien que se trae, porque recuerden que con la ineficacia uno lo que pretende es traer bienes al desapoderamiento, lograr que bienes que se fueron vengan al patrimonio falencial, se le da un derecho de cobro preferente a ese acreedor sobre el producido de ese bien que logró traer a la quiebra. En realidad él no tiene privilegio, pero es una preferencia especial a sistemática, como una motivación por habérsela jugado a iniciar una acción de ineficacia con las consecuencias que podría haber traído si salía mal, que era que él no puede pedir beneficio y que todas las costas las hubiera tenido que soportar él de su bolsillo. Bien. Y el tercer caso, que está en el 141, que sí, a ver, les voy a ser re honesta, empecé a dar clase en el año 98. Nunca en la vida, desde el 98, me tocó dar la readquisición de la posesión, que está en el 140 y en el 141. También les digo que jamás desde el 98 lo tomaron. Entonces, bueno, pueden tener mucha mala suerte que un profesor les tome readquisición de la posesión después de, nada, ni quiero hacer la cuenta, 23 años de estar en la cátedra. Pero el 141 es un supuesto igual. Se le da un derecho preferente, y no lo doy porque es algo que no se usa, o sea, no es una cuestión de capricho, o sea, no se usó nunca, entonces es un instituto tan, como que quedó de antecedentes del código y quedó desactualizado, ya no es algo moderno, pero es esto, es la posibilidad de cobrar sobre algo, por más que uno no tenga privilegio inicialmente, en este caso sobre una mercadería en tránsito. El 140 y 141 habla de una resolución de contrato, o sea, la posibilidad de resolver un contrato mientras está en vías de ejecución. Y si hay una sesión, la verdad que lo tendría que leer porque no lo tengo para nada claro, pero
Me comprometo, si quieren, a estudiarlo para el viernes que viene, que yo repaso de nuevo. Después me sé toda la ley menos el 4 y el 140. O sea, después sé todo, o por lo menos lo tengo leído, pero esos dos artículos, el 4 siempre lo dio Alicia, entonces es como que todas esperamos que lo dé Alicia, y este no hay caso. Pero bueno, no sé si te aclaró Trinidad el 137. Sí, genial. Y una pregunta, el 136 yo lo entiendo, pero lo que dice al final, viste que dice, salvo si el monto total pagado excede el crédito. No entiendo por qué alguien pagaría más. Sí, esto es así. Ah. Ya te digo, pará. Porque no existe bien, esto era así. El acreedor varios obligatorios. Ah, sí, esto hay que corregirlo. Es así. Esto hay que corregir la ley. Mira, suerte que lo dijiste. Esto es así. La situación es la siguiente: 135 y 136. Acreedor, deudor 1, deudor 2, deudor 3. Si no me equivoco. No sé cómo minimizar el pizarrón. Sí. Ahí está. Varios obligados. Bien. El código no falló que pago, queda separado. No existe acción de los concursos, ¿no? Pero no para salvo. No. Listo, es así. Ya está. Ay, ¿cómo se hace para volver? Ahí está. Un acreedor con varios coobligados solidarios. O sea, un acreedor y varios deudores. Quiebra el deudor 1, este no quiebra, y quiebra el deudor 3. ¿Qué dice en principio el 135? Yo, acreedor, debo ir a verificar a cada una de las quiebras por el monto total. Verifico en quiebra 1, verifico en quiebra 2, quiebra 2 que sería la del tercero, y además le reclamo el pago al deudor, no fallido. O sea, mi derecho está totalmente, yo puedo ejercer todas las acciones, todas. Si el que no está fallido paga después de la quiebra, va a quedar subrogados en los derechos del acreedor. O sea que si el acreedor verificó y cobró del fallido, cobró del no fallido, perdón, el no fallido va a quedar subrogados en los derechos del acreedor. O sea que irá a la quiebra 1 y a la quiebra 2 por el monto total. ¿Bien? Repetición entre las quiebras. ¿Qué significa? Que si la quiebra 1 pagó 10.000 y la quiebra 2 pagó 10.000, no se pueden entre ellas iniciar acciones cruzadas para repetirse lo pagado. Bien, hasta ahí estamos. Si ponerle el monto era de 20.000. A uno le pago 10.000, a dos le pago 10.000, listo, desinteresaban al acreedor. Pero supónganse que a uno le pagó 15.000 y la dos le pagó 10.000. El acreedor cobró más de su crédito. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el artículo? Que acá hay que modificar la ley. ¿Qué dice el artículo? Y por eso lo pongo para que lo corrijan. No existe acción entre los concursos de los coobligados solidarios por los dividendos pagados al acreedor. Punto. Es decir, esto que les digo, si paga uno o paga otro, entre ellos no se pueden iniciar acciones cruzadas. Salvo si el monto pagado al acreedor excede el monto del crédito, el acreedor debe restituir el excedente en la quiebra del que hubiera sido garantizado por el otro. ¿Qué significa? Que si el acreedor cobró de más, el acreedor tendrá que restituir a la quiebra del que es el deudor principal, si es que existe esa figura entre ellos, si no a prorrata, y para ello el síndico tiene un artículo que lo obliga, que es el artículo 182, que determina que el síndico tiene que iniciar las acciones para cobrar los créditos adeudados al fallido. Entonces, ¿cuál es la situación del 135 y 136? Un acreedor, varios deudores. Varios deudores solidarios o que entre ellos se garantizan. Verifico en todas las quiebras. ¿Por qué? Porque el deber verificatorio es por el total
artículo 200. Si hay uno que no quebró, pero me paga, se subrogan los derechos del acreedor. O sea que va a ir a la quiebra a cobrar, ¿qué? El derecho de repetición. Lo mismo que estábamos planteando antes con Trinidad. Si se paga, si cobra el acreedor de cada quiebra, entre ellas, no hay derecho de repetición. Se paga y se paga porque se supone que es el crédito que está verificado. Pero si esos pagos exceden lo que el acreedor debió haber percibido, tienen la obligación los síndicos de cada quiebra de iniciar acciones contra el acreedor para que devuelva lo que cobró de más. O sea, si entre la sumatoria de todo lo que cobró por haber cobrado en la quiebra 1 y en la quiebra 2 cobró de más, deberán iniciarse los reclamos contra el acreedor por parte de cada quiebra. Profe, Dime. y si pagaron, o sea, le pagó una parte, por ejemplo, como dijiste vos, 10.000 en una quiebra y 10.000 en la otra, el otro deudor que no pagó nada porque no estaba fallido, ¿se le va a reclamar después? No, tendrá que reclamarle la quiebra, la parte proporcional. Eso es una tarea del síndico como encargado de cobrar los créditos adeudados al fallido. Habrá que ver el instrumento que fundamenta la obligación solidaria, que asumió cada uno, en proporción, si no era el principal. O sea, esa situación va a haber que analizarla en particular. Quizás el que pagó era el deudor principal y el que no pagó era el fiador, y obviamente el fiador no tiene por qué ser susceptible de ninguna acción en su contra. O sea, como el caso que planteábamos antes, que Trinidad me garantizaba a mí. Si mi quiebra pagó y con esto desinteresamos al acreedor, contra Trinidad no hay que iniciar nada. Pero si obviamente hay posibilidades de reclamarle algo porque hay un deudor que no asumió su parte de la obligación, el síndico tiene la obligación de hacerlo por el 182. Genial, gracias, profe. De nada. Tengo una duda media pava, pero que me surgió No. de leer. Dudas pavas no hay. Las medidas precautorias del 85 Sí. que se van a dictar bajo responsabilidad del acreedor. ¿El acreedor tiene que dar contracautela como en el derecho común? Obvio. Esa duda me quedó. Bien. Sí, vos pensás que, si bien no es un reclamo individual, al inicio sí, porque de hecho, si pierde el pedido de quiebra, las costas las va a tener que cargar él. Entonces, desde ese aspecto no tiene ningún tipo de exhibición de la cautela. Después, obviamente, si va a la quiebra, ¿qué harás? Verificarás tu crédito y le sumarás todos los gastos que tuviste para llevar al deudor a la quiebra, incluidos los honorarios de tu abogado. Verificás todo. Claro. Porque el crédito nació con anterioridad a la sentencia de quiebra. El trabajo se devengó antes de la sentencia de quiebra. Claro, es un crédito anterior. Y otra duda respecto de las extensiones de la quiebra que no entendí en las clases que subieron. El docente en la clase dice que en el caso Swift, esta es cortita, aclara que siempre se rechazó la extensión de la quiebra a DETEC, pero yo después busqué en Google, vamos a decir la verdad, y sí que le decretaron, que le extendieron la quiebra a DETEC. O yo le entiendo mal. ¿Pero a qué fines lo manifestó eso? A los fines de probar algunas del 161. Claro, él venía hablando de los casos de extensión de quiebra y en realidad habló de Sacetru, Sí, pero pero que se da la inversa, y después al final dice, bueno, también se da en el caso Swift, que es esto, es la extensión de la quiebra por el control y demás, y dice como una pequeña frase al final, no desarrolla el caso, dice, quiero aclarar que nunca se le declaró la extensión de la quiebra. Entonces yo busqué por si nos preguntan el caso Swift, y para mí, o sea, yo entendí que sí, que le involucra. Sí que se extendió. Igual el tema puntualmente acá es, Sacetru y Swift son los antecedentes de extensión, estamos hablando de fallos de antaño. Preguntar nadie te los va a preguntar. Lo que sí te pudo haber querido decir que de todas las causales de extensión quizás planteadas, no procedió por las 3 o no procedió por 2, pero sí procedió por alguna. Porque obviamente uno puede demandar como síndico la extensión de la quiebra de un sujeto basando en el inciso 1, testaferro, inciso 3,
confusión patrimonial inescindible, y después no podés probar, porque hay que probar como un tipo penal, palabra por palabra, porque la consecuencia obviamente es gravísima y vos no estás en cesación de pagos, entonces te están llevando a una situación de insolvencia por una cuestión que no tiene que ver con la cesación de pagos, porque yo puedo no estarlo. Entonces, si no se prueba cada una de las conductas que se te atribuyen, se puede igual decretar la extensión, pero no por todas las causales que te han invocado. Entonces, hay fallos en los que se invoca. Acá hay una quiebra muy significativa en este tema, que es Estrella de Mar, que es una quiebra que todavía sigue vigente, y que desde la Estrella de Mar se extendió a 23, si no me equivoco, 23 empresas y personas físicas, y en su momento se salpicó por las tres causales a todos. Y después algunas quiebras se extendieron por el 161 inciso 3, otras por el 161 inciso 2, o sea, no se hizo lugar a cada una de las causales, pero sí se decretó la quiebra igual. ¿Por qué? Porque se decretó por lo menos una de las conductas previstas en la ley. De las tres. Y Claro. en el mismo tema, lo que no termino de entender es cuál es el juez competente, según el artículo 162, si la extensión se le da a personas que ya tienen preventivo o quiebra en trámite. Ya te digo, porque no me acuerdo. ¿Nico? No, acá estoy en la ley. Ah, Competencia. Una vez cada extinción, el juez competente, en principio el que tenga más activo. Y en caso de duda, el que previno. bien, pero en el final dice, idénticas reglas se aplican para el caso de extensión respecto de personas cuyo concurso preventivo o quiebra se encuentran Claro, abiertos. lo mismo. O sea, es el... El de más activo o el que previno, el que intervino primero. La regla es fácil, es ok. el Entonces, que intervino primero. bien. O sea que si el juez que la está tramitando al que se le extiende es por un monto menor, va a tener que remitir todo el expediente al otro. Claro, tal cual. Ah, bien, eso, gracias. De nada. Profe, yo justo también tengo una duda de extensión. Dale. No me queda muy claro cuando hay créditos entre los fallidos en caso de masa única. Bien. ¿Qué necesitas saber? Que no me termina como de quedar en claro qué pasa en ese caso. ¿No concurren a la masa? ¿O cómo se cancelan? Ya te digo, porque tampoco necesita masa única, coexistencia, los recursos, bla, 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 ¿cómo era esto? Los remanentes de cada masa basada, eso sí. Sin embargo, quedan afuera, eso sí. Cuando exista masa separada se termina tal. Crédito entre fallidos. Acá. Se verifica. ¿En qué lo entendés? Se verifica mediante el informe del síndico. Y no participan del fondo común. Claro, es en caso de masas separadas en ese caso. Claro. ¿Y qué lo entendés? Cuando es masa única. No se consideran. No se tienen en cuenta cuando es masa única. ¿No se cancelan de ninguna manera? No se tienen en cuenta directamente. ¿Sabés por qué? Gracias. Masa única coincide con confusión patrimonial indescindible. Entonces es muy difícil saber qué es lo que... Pensá que la confusión patrimonial debe ser del activo y del pasivo. Entonces la invocación de un crédito entre fallidos, ¿hasta qué punto podés comprobar que es real? Si una de las causales por las cuales te fuiste a la quiebra es que no se puede delimitar hasta dónde llega mi pasivo y dónde empieza el tuyo. Entonces, si se armó masa única, es porque sí o sí da el supuesto del inciso 3. Y si hay inciso 3, no hay posibilidad de delimitar cuál es el crédito entre cada uno de nosotros. Porque se supone que lo que te llevó a la quiebra, además de la confusión del activo, es la confusión del pasivo. Perfecto, gracias. Como que se supone que es parte de la misma maniobra que se hizo para burlar a los acreedores. Entonces, desde ese sentido, no te voy a dar el beneficio que encima te lleve plata del fondo común para cada uno de los fallidos. ¿Bien? Yo en ese mismo tema tengo una duda. ¿Vale? Que dice que habrá una única anónima
una única nómina de acreedores frente a ese único conjunto de bienes. Y Sí, que el acreedor, que es acreedor de varios fallidos, va a aparecer una única vez por el crédito mayor. claro, Va a porque figurar una única vez en la nómina y va a cobrar solo el crédito mayor o va a poder cobrar todos sus créditos. Pues si no sería como a veces, injusto. Los no, demás pero pará, créditos vos me que estás. dejarían de percibir. Sí, el tema es que él va a estar cobrando. El tema que acá es lo mismo que en un punto le estoy planteando a Abril. Acá hay una bolsa de situaciones que no permite definir qué es el activo y qué es el pasivo de cada uno de los fallidos. Entonces, desde ese punto, puede que vos consideres que te deben 5 veces o 5 personas distintas y en realidad quizás te está debiendo la misma persona todo. Porque como hay imposibilidad de determinar cuál es el pasivo de cada uno de los sujetos, se dice, bueno, también para beneficiar al resto de los acreedores que pueden estar en tu misma situación, se dice, bueno, cobrás una vez por lo mayor, porque no hay forma de delimitar si ese pasivo es real que está 5 veces o es el mismo pasivo que te han generado todas las empresas como parte de la maniobra de mezclar toda la actividad, desde el punto de vista acreedor y desde el punto de vista deudor. ¿Algún ejemplo Bien. de eso? Gracias. Para Y bajarlo un después, poco a tierra. ¿En qué sentido, Jessica? Perdona al compañero, pero como es de lo que estaba preguntando, me cuesta figurarlo en un ejemplo como hacemos, Juliana le compra. ¿En qué momento se puede dar que haya tanta confusión? O sea, por ejemplo, un grupo de empresas, pero si yo como fulanita S.A. compro y después tengo otra empresa que es fulanito S.A., o sea, tengo como compras distintas, no lo puedo bajar. ¿Me explico? Puede ser que ¿Cómo tenga. haces para marcar todo en una bolsa, como decimos? Y puede que tengan, por ejemplo, las 5 empresas, el mismo proveedor que le preste servicios y que tengas adentro del mismo inmueble la parte de corte de pescado a nombre de una razón social, la parte de administración a nombre de otra razón social, la parte de enlatado a nombre de otra razón social. Estamos todos en el mismo inmueble, tenemos 3 números de cuenta de EDEA, pero todos funcionamos con el servicio en el mismo domicilio. Después, la que es la secretaria administrativa, además figura como empleada por las otras 4 horas a la tarde en el sector de envasado. Después, tenés una parte de los que hacen corte, también que hacen en la parte de lata, una parte en negro y una parte en blanco. Te puedo dar 10 millones de ejemplos, contratos que no sé, el dueño del inmueble es Ya me lo figuré. el dueño del inmueble es una razón social y la razón social del corte le alquila, entonces le paga un precio, ¿entendés? Y después ves que todas las sociedades tienen presidentes y vicepresidentes cambiados, en uno yo soy presidente y en la otra soy vice, y en la otra es Trinidad y en la otra es Juan Cruz, y resulta que Juan Cruz además es el gerente administrativo de la parte de administración, 10 millones de cosas, y pasan en la vida real, ¿eh? Que haces contratos de locación firmados por 2 sociales diferentes, pero firma como director de una sociedad uno y ese mismo firma como vicedirector de la otra sociedad. Y es válido, sí, porque las personas jurídicas son distintas a los miembros que la componen, ¿no? Pero después, cuando empezás a bajar un poquito y ver todo este cruzamiento de facturas cruzadas y no sé qué, terminás el acreedor y dice, bueno, pero yo, ¿quién me debe? Si el que usa el servicio es el enlatado, pero me lo factura que además tiene un contrato con él mismo, y pasan esas situaciones. Cuando te quedas dar cuenta, estás en un lío bárbaro que no sabés dónde estás parado. Gracias. Y es muy común, este tipo de forma de funcionar, que a veces es hecho con buena intención, porque obviamente a veces uno no confías, entonces decís, bueno, meto a mi familia y empezás a armar, y va creciendo la empresa y se te va yendo de las manos y terminás quizás metido en una cuestión de sociedades todas cruzadas porque vas para evitar tanta facturación y pagar ganancias. Bueno, son cuestiones que uno va
va delineando y que cuando no si no lo proyectás no te das cuenta y te estalla todo. Y puede que haya nacido con buena fe, o sea, no pensemos que son maniobras para. A veces la misma estructura del negocio hace que hayas empezado pensando en una manera y la vorágine te llevó a que estés en otra situación totalmente diferente con el correr de los años. Pero bueno, después corres el riesgo de que si algo te sale mal en alguna de esas razones sociales, se arrastre todo. Porque en el fondo es todo lo mismo, pero bueno, en los papeles no, pero en el fondo sabemos que es todo lo mismo. Por eso después Juan Cruz, ¿por qué cobra? Es injusto, y porque en realidad vos proveedor sabías que era lo mismo. A ver, vos sabías que era el mismo cliente, nada más que separaba su actividad en un montón de razones sociales. Y bueno, y vos facturabas 2 veces, pero en realidad debías facturar una. Facturabas 2 porque te llegaban facturas distintas, pero el servicio quizás era uno solo. Nada, para eso está la verificación de créditos, el informe individual, para hacer todo este análisis y tratar de reconstruir toda la información. ¿Qué más? ¿Qué es lo que no encuentran de la orilla 19? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué puntos son? Faltan el punto 1, 2 y 3 de la 19. Aparece ¿Son? como que, ya te digo, no me acuerdo qué era específicamente. Sobre las cuestiones societarias, contrato de seguro y de locación, y sobre los contratos de trabajo. Porque hay un video subido del Dr. Dres, pero cuando lo abriste aparece como que... Sí, lo han subido. Sí. Hay igual unos power subidos que están recompletos también. Por las dudas, por si no sé, a alguien le sirve, pero hay unos power ahí. Y los power están buenos, sí. Ah, pero es sobre los contratos, no sobre la otra bolilla, pues yo en Atlántida doy, pero la 18, que es sobre las relaciones jurídicas en particular, preexistentes, ¿no? Bienes de terceros y todo eso. Igual, básicamente, en sociedades lo que tienen que saber es el 149 y el 150, no hay mucho más que eso. Que es el derecho de reclamar que los socios integren los aportes, porque vieron que muchas veces cuando se constituye la sociedad se aporta el 25% y se compromete la integración en un plazo determinado. Si en el medio la sociedad quiebra, el activo de esa sociedad también va a estar conformada por el aporte de los socios adeudados. Y también aquellos que hayan ejercido derecho de receso estando en la sociedad en cesación de pagos, en la medida en que el monto no supera el pasivo, o sea, los tenemos que llamar en la medida que necesitemos contribuir al monto de los créditos. Si no necesitamos eso, si excede el monto de los créditos, no tienen la obligación de traer el aporte. Y esas acciones, básicamente es eso, y esas acciones las tiene que iniciar el síndico por el 182. O sea, si el socio de buena voluntad no viene y trae lo que se llevó, o aporta el aporte, valga la redundancia, que adeuda, es el síndico el que, como responsable de recuperar los créditos en favor del fallido, tiene que iniciar las acciones correspondientes contra estos socios, salientes o contra los socios que están actualmente en la sociedad. Que en principio los socios no tienen responsabilidad, salvo, ¿qué casos? El del 160, que es los socios con responsabilidad ilimitada, que van a caer en quiebra también por extensión. Pero si no, si yo soy socio de una SA y quiebro la sociedad, yo no voy a tener consecuencias. Porque la sociedad es un ente distinto a los miembros que lo componen. Me van a poder tocar, ¿en qué caso? Si fui administrador por la inhabilitación, o sea, cómo me puede impactar la inhabilitación por el 234 y siguientes, y si se da algún caso de responsabilidad de terceros, pero me tienen que probar la conducta dolosa, iniciar una acción. O sea, no tendría después ningún tipo de consecuencia yo ser socia de una sociedad que quebró. Salvo que deba mis aportes, que los voy a tener que integrar porque obviamente es lo que yo me comprometí patrimonialmente respecto a esa sociedad. Pero digamos, en ese caso, solamente si están vencidos,
Porque Claro. había una diferencia. Vencidos o si están vencidos, porque acordate que por el 128, en la quiebra todas las obligaciones se vuelven exigibles. Eso era. A ver. Y no importa, y acordate también que no importa la fecha de vencimiento, sino el nacimiento de las obligaciones. Entonces, el aporte lo vas a tener que traer porque la sociedad se va a liquidar. 94 inciso 6 de la ley de sociedades. O sea, la quiebra importa la disolución de la sociedad. Entonces tiene que estar obviamente todo el activo disponible para ser liquidado en beneficio de sus acreedores. Y yo eventualmente, si hay un saldo, tendré derecho al saldo como deudor, que no soy yo la deudora, es la sociedad, pero si se liquida una sociedad, los socios se llevan el proporcional de su aporte el día que corresponde. Una pregunta del examen. ¿Van a volver a hacer esas listas que por ahí te toca con alguien con algún docente que no es de tu comisión o algo de eso? ¿O como quedamos menos vamos a hacer por comisión? Desconozco, eso lo va a manejar Guille, pero somos pocos y ya no creo, no debería, pero no debería. Pero nosotros somos 6, 2, 4, 6, 8, somos nosotras 6. O sea, alguna te tiene que... No creo que nos hagan... ¿Ustedes los evalúa alguien de otra comisión? En el examen pasado hicieron listas por docente y hubo muchos de nuestros compañeros que rindieron con docentes de otra comisión. Y bueno, ¿sí? Sí. Y sí, como que uno tiene un... No es que apruebes o no apruebes, no tiene que ver con eso. Pero, sí, pero es distinto. Pero es distinto, porque vos tenés un contacto, viste el tema de un modo, o le pusiste más énfasis, no sé, esto, como el fallo o no fallo, o sea, la clase que se subió, el doctor Garabuzo habla un montón de tiempo sobre el caso Sacetro y por ahí me toca con Guillermo y me lo pregunta, como en este caso recién hablamos con vos, no es un tema importante de examen, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, si te toca con Guillermo, léetelo un rato antes. Sí, dale. Pero por eso digo, viste, es como raro, es como ir a rendir a otra comisión, si bien todo supuestamente es lo mismo, al no ser escrito, sí. en el oral viste... En Cambiario es toca la suerte loca y es así, les toca con el que les toca en Cambiario. Pero en concursal en principio, la idea, pasa que en el primer parcial le dan un montón y con la modalidad de Zoom se hace largo y bueno, la idea era repartir tareas, pero ahora somos mucho menos, o sea, ustedes son 22, 23, no son muchos más y nosotros somos 6, o sea que son 4 por acá, o sea, son 6 por 4, sí, 4 para cada una, si hacemos 4 grupos, o sea, hacemos 3 grupos, son 5 o 6 por cada grupo, es rápido. Es sencillo para rendir, así que no creo que les pongan otro docente. En Cambiario, sí, lamentablemente, porque somos re pocos profes, y son todas las comisiones. Así que ahí es lo que toca. ¿Están teniendo alguna otra clase de Cambiario que no sea la que les damos los jueves? No, solo la que tenemos con vos. ¿Y no hay plenario, nada? No. Hay los jueves y te podés meter, por ejemplo, no sé, terminamos nosotros el jueves y en la comisión que sigues hay otro docente y puedes meterte si algo no entendiste, o sea, hay esa libertad, pero no es que hay alguna clase suplementaria o que nos dijeron, bueno, tales días hay plenario. O sea, que por ahora solo en comisión y los jueves. Bien. El jueves que viene, no es que no quiero darles, pero no sé si el jueves que viene yo prefiero hacer el repaso de quiebras y el viernes que no tengan clase, porque tener el jueves Cambiario, que obviamente todo lo que yo les diga no lo van a de ninguna manera retener ni procesar, porque van a estar a 4 días de rendir concursal. No tiene... O sea, ya que la modalidad virtual es compleja para prestar atención, sumado a que están a 3 días de un parcial, no sé si conviene. Prefiero el martes meter una clase el martes, ya de la otra semana, que ya no tenemos más quiebras, empezar a meter clases de Cambiario, que van a estar solamente abocados a esto. Pero bueno, lo tengo que hablar ahí en el grupo de los profes, y se lo voy a proponer. Y de última, el jueves hacemos un repaso, o no, hacemos el miércoles que tienen clase, y no hacemos nada más hasta el lunes,
y la semana siguiente continuamos con cambiario. Eso vamos a ver cómo lo organizamos. Porque, nada, es como re denso cambiario, y, o sea, los complica más, me parece, mentalmente, sentirse que no están entendiendo algo, o sea, una preocupación, que a última hora tienen que estar todas las energías puestas en sacarse de encima quiebras, dar vuelta a la página y meterle pata a cambiario para terminar el cuatrimestre con todo metido, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Ustedes obviamente hagan lo que me No, pido. sí, por favor, porque es imposible. Es, Sí, es un lío total. Es un desastre. Esto no sé si a ustedes les pasa, pero a mí no me dan las horas del día para vivir. O sea, todo me lleva 10 millones de horas más, porque lo que yo antes lo hacía en una reunión, ahora lo tengo que escribir, lo que antes lo hacía, o sea, todo es re complejo, re complejo. Los niños, es un caos todo. Entonces, si encima yo les adiciono angustia, es como que ahora la angustia pega peor. Entonces, en eso yo soy empática, porque aparte yo también estudio y el martes tengo que presentar un trabajo para un posgrado que estoy haciendo y digo, ¿en qué momento no tengo tiempo? Porque ahora me conecté ahora, me desconecto a las 7 y listo, se me terminaron los pibes, si no les hablo, babean en la play y no respiran. Entonces es como, las madres sabrán entender que si uno si no les hablo, ni toman agua, o sea, son capaces Mi hijo de... está esperando el momento de esta semana que le diga, bueno, hoy me pongo de pleno porque sabe que es televisión libre, porque ¿qué vas a hacer? No, eso no sé si... No te queda otra. Al lado de uno que está Programás jugando un jueguito con los auriculares así, está poseído, aprovechan que yo estoy conectada y que no puedo decirles nada para hacer absolutamente lo que quieren. Acá, Y encima mi hija de estudia la quiebras escuela. conmigo, así que no hay problema. ¿Qué, Silvia? Ella estudia quiebras conmigo, así que no hay problema. Ay, sí, y sí. Es así esto. Pero No, bueno. el mío aprovecha, toma el mando del control, se agarra la caramelera y yo mientras estoy en clase, miro por arriba de la computadora. No, obvio, comen lo que quieren. A la seña como un mimo estás. Sí, no sé ni qué pasa, la verdad, pero bueno. Ya volveremos a la normalidad en algún momento. Así que bueno, no sé, no los quiero distraer ni sacarles tiempo. Díganme, ¿tienen alguna otra duda? Yo tengo la última duda. Justo los aportes, la última parte del artículo 150. ¿Se puede explicar? Porque no entendí muy bien qué quiere decir. ¿Para qué? Lo leo. El concurso de socios no puede reclamar nada cualquiera fuera su causa. Claro, lo mismo más o menos que venimos diciendo. O sea, las quiebras entre sí no se pueden reclamar. Entonces dice, el concurso de socios ilimitadamente responsables, o sea, sí, quebró la sociedad fallida y quebraron los socios, entre los concursos no se pueden reclamar los adeudados por la sociedad fallida. Porque se supone que es todo lo mismo, por la responsabilidad solidaria que tiene la sociedad con los socios. Es eso. Y también piensen lo siguiente, si se permitiera que los socios le reclaman a la sociedad, estamos generando un crédito más en perjuicio de los acreedores, porque se está llevando un pedacito del activo a alguien que era parte de la sociedad, porque la sociedad fallida, en este caso, al ser de tipo responsabilidad solidaria con sus socios, una sociedad de hecho, sabemos que la sociedad de hecho ahí sí es, más allá de que es un ente, hasta tiene un quid diferente, la responsabilidad, el aporte de los socios se confunde con la sociedad. Entonces, si yo permito que Abril, Jessica y Natalia vengan a Silvina, sociedad de hecho, y se lleven todo, Trinidad, que es la acreedora real, no se va a poder llevar nada. Entonces la ley estaría fomentando el vaciamiento de la sociedad en favor de los propios socios, y es lo que se quiere desalentar casualmente. Para no burlar los derechos de los acreedores. Mirá la enana, che, sentada. Más linda. Bueno, gente, si no tienen más dudas, igual me escriben por WhatsApp lo que necesiten, en el fin de estamos en contacto.
Gracias. Gracias, profe. Es más fácil la respuesta darla así por audio. No me gusta mandar audio a los grupos, pero se los mando para que quede más claro. A veces escribir es más difícil de transmitírselo. Así que escriban con confianza y lo que necesiten, acá estoy. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.